leer la palabra y la vamos a leer, diga, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Leemos y la palabra de Jehová vino, ¿a quién les dije? A un profeta que Dios levantó en ese tiempo, Jeremías, el día de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a casa de Jehová, a uno de los aposentos, y dale de beber vino. ¿A qué se refiere este texto? A los recabitas. Y los recabitas eran descendientes de un hombre llamado Recab. Yo sé que son nombres muy raros, pero cuando yo lo escuché por primera vez, poco a poco lo fui digeriendo. Yo sé que en la mañana de hoy ustedes lo van a ir digeriendo. ¿Cómo se llama la familia? ¿Y cómo se llama el padre? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? El profeta Jeremías va a la casa de los recabitas y le dice que se tienen que ir con él. Imagínense a dónde se fue. ¿A dónde se fueron ellos? Al templo. ¿Dónde estamos nosotros? Pero el templo, el pastor le dijo hoy en la mañana que era el espíritu que está sobre nosotros. Pero este es un lugar, esta es una infraestructura. En ese momento también él los llevó al templo. Entonces habla con ellos y le dice que Dios le da una instrucción. Y esta familia fue una familia que se caracterizó por honrar a sus antepasados. Y Recab fue el fundador de este linaje. ¿Qué linaje tenía? Imagínense que tenía una orden en Israel. Imagínense que tenía un linaje de obediencia, de disciplina. Es que durante todas esas épocas, Recab les enseñó a sus hijos obediencia, les enseñó principios, les enseñó fidelidad. Entonces ellos fueron una familia conocida por ser una familia sobresaliente. Diga, mi familia es sobresaliente, mi familia es ilustre. Gloria a Dios, porque somos una familia sobresaliente e ilustre. Entonces, ¿por qué fue a ellos? Porque Dios sabía quién era ellos, Dios los conocía, Dios sabía que había en su corazón. Entonces esa familia desafió al pueblo y le dio un mensaje contundente a la nación de Israel. Vamos a Jeremías 35, del 1 al 19. Ahí vamos poco a poco, conociendo la historia. Entonces, se resalta con mucha fuerza en esa generación que fue obediente. Diga, yo soy obediente y mi familia es obediente. ¿Pero obediente a qué? A los principios que estaban heredados de esa familia. Ya dijimos que Recab fue el patriarca, esa fue la autoridad. Y esa obediencia, esos principios se los trasladó a todas esas generaciones. Entonces, aquí en la historia todo comienza con un hombre llamado Recab, que era el patriarca de la familia. Y la continuidad va a estar bajo su hijo Jonadab. Diga, Jonadab. ¿Quién era Jonadab? El hijo de... ¿Y quién era la familia? ¡Wow! Gracias, Padre. Gracias. Entonces, todo comienza con él, con Recab. Continúa con Jonatán. ¿Y quién era Jonatán? Miren las características. Un hombre fervoroso que tenía devoción a Dios. Pero Jonadab empezó su historia, participó con un personaje de la Biblia que se llamaba Jehú. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su participación? Dijimos que la nación de Israel estaba pervertida porque adoraban a dioses falsos, adoraban al dios de Baal. ¿Sabe qué era el dios de Baal? El dios de la fertilidad. Y adoraban a ese dios. Entonces ellos dos se pusieron de acuerdo, y lo vamos a ir viendo en la historia, que eliminaron el culto a Baal y que destruyeron la casa de Acab. ¿Saben quién fue Acab? Un rey perverso. ¿Saben con quién estaba casado? Imagínense los niveles que había allí de maldad, los niveles que había ahí de maquinaciones, los niveles que habían ahí de vicios, de perversidades. Si era una mujer que dominaba al rey, estaba invertido el orden. Por eso, familia, necesitamos rescatar
los valores, necesitamos rescatar los principios, necesitamos rescatar el orden donde Dios es la cabeza, el varón es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Esto fue un desastre porque aquí estaba invertido el orden. Entonces Jonadab estableció normas claras para su familia, normas claras, estrictas para sus descendientes. Pero estas normas no eran simplemente normas, eran normas en las cuales él decía, el primero fue no consumir licor, no beber vino. También decía que no podían edificar casas. También dentro de sus normas decía que no podías sembrar, no podías ninguna cosecha y que tenías que vivir como nómadas. Esas eran las reglas de esa familia en ese entonces, en Israel, donde ellos estaban asentados. Pero que estas no fueron simplemente reglas, familia. Yo quiero que la entiendan de esta manera. Esto fue un voto de honra y consagración al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios al cual ellos creían. Por eso destruyeron al Dios de Baal, al Dios de Jezabel y al Dios de Acab, porque ellos creyeron en ese Dios vivo, en ese Dios real. Entonces esto se transmitió de generación en generación. Los recabitas obedecieron el mandato, pero lo obedecieron con determinación, lo obedecieron con firmeza, lo obedecieron, que imagínense cómo lo obedecieron. ¿Sabe cuándo se trasladó esto? Más de 300 años. Ustedes se imaginan el árbol genealógico. Padre, que dijimos que era Recab, pero Recab lo recibió de alguien, ¿verdad? Lo recibió de su padre, lo recibió de su abuelo y entonces se lo trasladó a sus hijos. Hay una generación completa de abuelos, de nietos, de bisnietos, de padres, donde ellos le dijeron, tienen que ser obedientes. Le dieron ese regalo a sus hijos, honraron al Dios Padre, a ese Dios fiel, a cumplir sus promesas. ¿Cuánto creen que Dios es fiel y cumple las promesas? Gloria a Dios. Entonces Dios utilizó este testimonio de familia como una lección para un pueblo rebelde, un pueblo en Israel donde se habían apartado de los preceptos de Dios, donde adoraban a dioses falsos, y lo hicieron a pesar de las advertencias que le había hecho Dios para ese entonces. Amada congregación, necesitamos establecer generaciones de pactos con Dios. Que Dios pueda visitar cada hogar, que Dios pueda visitar cada familia. Es importante que ustedes levanten altares familiares donde se tomen un tiempo para que le transmitan a sus hijos la palabra de Dios, que lo formen bajo la palabra de Dios, para que sus hogares sean bendecidos por nuestro Creador. El ejemplo de esta familia fue una familia bíblica. Fue usada por Dios para marcar generaciones. Porque como les conté, fue trasladándose de generación en generación. Entonces, su testimonio permanece en medio de un faro, de una oscuridad moral que hay. Pero díganme ustedes si esto no lo estamos viviendo en estos tiempos. Díganme ustedes si lo que ellos vivieron, esa perversión, si lo que ellos vivieron, que se apartaron de Dios, no lo estamos viviendo en estos tiempos. Pero digan, yo lo voy a hacer diferente. No me voy a moldar este mundo. Yo recibo la palabra de Dios y se la transmito a mis generaciones en el nombre poderoso de Jesús. En este contexto, los recabitas se mantuvieron firmes ante esa sociedad que estaba en crisis. Dios les habló en medio de ese caos. Y Jonadab respondió. ¿Cómo respondió Jonadab? Con convicción. Y la convicción significa que nosotros no podemos estar en un vaivén. Nosotros no podemos estar como las olas del mar. Nosotros no podemos estar que venimos aquí el domingo y recibimos como estamos recibiendo el día de hoy. Y vamos el lunes y nos vamos a comportar de una manera. Ni siquiera el lunes, ya el domingo en la tarde ya eres diferente. Entonces, ¿qué le estás transmitiendo a tus hijos?
inseguridad. Le estás transmitiendo a sus hijos no el legado bueno, no el legado de principios y valores, que fue lo que hicieron ellos. Le estás transmitiendo a tus hijos algo que tú no vives. Por eso necesitamos ser familias fieles, necesitamos ser obedientes y necesitamos estar consagrados a Dios. Por medio del profeta Jeremías, cuando manda a buscar a los recabitas, hay un propósito específico, hay una prueba para ellos, y su prueba fue la obediencia. La obediencia a lo que habían recibido de sus antepasados, a lo que habían recibido de sus ancestros. Y lo encontramos en ellos cuando el profeta lo llamó a decir que vinieran al aposento, que vinieran a la casa de hoy. Ellos respondieron de una manera contundente. Dijeron: no beberemos vino. Esto lo podemos ver en Jeremías 35:6. Creo que le están colocando todo en pantalla, porque ese equipo que tenemos allá, maravilloso. Denle un fuerte aplauso. Ellos tienen una prédica también. Son valiosos. El espíritu de recabita. ¿Qué es el espíritu de los recabitas? Es un espíritu inquebrantable, un espíritu de fidelidad a los principios heredados por sus antepasados. Este es un espíritu que hoy necesitamos en medio de la crisis, en medio de los acontecimientos, en medio de los hogares disfuncionales, en medio de las estructuras rotas y valores en descomposición. ¿Cuántos hogares no están destruidos? ¿Cuántos hogares están en decadencia? ¿Cuántos hogares disfuncionales no hay? Porque el orden no está correcto, porque están los adentro, pero están ausentes, no se ocupan de sus hijos, no leen la palabra de Dios, no le enseñan cosas, valores y principios. Pero hay unos hogares que en realidad no tienen esa paternidad. Pero saben una cosa, saben que es maravilloso cuando cantamos Abba Padre, cuando sabemos que tenemos un Padre que nunca nos abandona, que tenemos un Padre que está presente siempre, y es el Espíritu de Dios. Ese es Abba Padre, porque somos sus hijos. Pero ese Espíritu es el que necesitamos, el de los recabitas, en medio de una crisis espiritual, una crisis de identidad, una crisis familiar. Ese es el espíritu que necesitamos. Ese es el espíritu que debemos anhelar el día de hoy. El espíritu de los recabitas. Jeremías 35:6 relata que fue con una instrucción de parte de Dios. Qué compromiso tan grande, ¿verdad?, para ese profeta. Pero cuando Dios nos dice a nosotros que tenemos que llevar un mensaje, que tenemos que llevar una palabra, eso arde en nuestro corazón y debemos ser obedientes. Por eso Dios lo usó en ese tiempo. Entonces lleva a los recabitas ¿a dónde? Al templo. Les ofrece vino para beber. Y ellos, frente a la autoridad, imagínense la autoridad de un profeta en ese entonces, era tremenda. Para ellos no era fácil estar allí en el templo de Dios y decirle: no vamos a tomar vino. Decirle: no podemos hacerlo, no beberemos vino. ¿Saben por qué? Porque ellos hicieron eso, porque ellos tenían una identidad definida, única, que le habían enseñado sus padres, que le había enseñado en ese entonces Recac, que era el patriarca, pero también le había enseñado el padre a ellos. Entonces, en ningún momento ellos fueron confundidos con la presión social. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces la presión nos confunde? Ellos no fueron, por eso necesitamos ese espíritu para no ser confundidos. Ni se confundieron en el lugar donde estaba, porque no era fácil. Estaban en el templo y estaban en la presencia de un profeta. Su identidad era más fuerte que las circunstancias. Eso es maravilloso. Digan: mi identidad es más fuerte de lo que yo pueda estar viviendo. Mi identidad es más fuerte de lo que me puedan ofrecer. Eso es maravilloso. Entonces, ahora nosotros nos podemos preguntar. Ya conocemos que es una familia, la familia de los recabitas. Ya conocemos qué recibieron.
Pero ahora nosotros nos podemos preguntar, pero santo Dios, ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Cuál era el perfil de ellos? ¿Cuál era su perfil espiritual, su perfil emocional? ¿Cuál era su perfil moral? ¿Qué tuvieron ellos para permanecer firmes delante de la presencia de Dios? ¿Qué tuvieron ellos para decir, no voy a tomar vino, no me voy a rendir ante esas circunstancias? Yo voy a resistir. Es maravilloso cuando tenemos una convicción de esa manera. Es maravilloso cuando podemos dejarle un legado a nuestros hijos de esas convicciones de principios y de valores. Pero, ¿qué vamos a descubrir hoy, familia? Diga, yo voy a descubrir las cualidades de un recabita y las voy a abrazar. Voy a abrazar esas cualidades. ¿Qué tenían ellos? ¿Cuáles eran sus características? Que tenían un padre con celo por Dios. Con celo por Dios, sí. Porque ese padre añoraba, ese padre vivía bajo los preceptos de Dios, lo que les enseñó a ellos, Recab. Ese padre vivía para decirle no a lo que estaba en ese momento en Israel. ¿Qué estaba en ese momento en Israel? La idolatría. Tenía los vicios. Eso se había penetrado, se había infiltrado en la familia de Israel. Y ellos tenían ese celo por la palabra de Dios. Ese padre tomó una decisión firme de trasladarle a sus hijos los principios y valores. Una decisión firme, valiente, de honrar a Dios. Eso fue lo que hizo ese padre. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Los vio, los observó. Observó ese celo que tenía por su palabra. Observó ese celo que tenía por decirle, no vamos a adorar a esos dioses falsos. No vamos a comportarnos como se comportan ustedes, que están en perversión. Nosotros vamos a tener familias constituidas. Nos vamos a mantener fieles al Señor. Nosotros vamos a guiar a nuestras familias. ¿Saben qué las guiaron? ¿Qué es lo que necesita estos tiempos? Santidad y obediencia. Diga, yo voy a guiar a mi familia en santidad. Yo voy a guiar a mi familia en obediencia. Eso fue lo que hicieron. Entonces, ellos transmitieron un legado de identidad. Transmitieron un legado que impactó a las generaciones posteriores. Eso hicieron los recabitas. Vamos a encontrar la primera referencia de este padre celoso por las cosas de Dios en Segunda de Reyes 10, 15, 17. Aquí vemos el encuentro de dos hombres, de Jehú y de Jonadab. Jonadab, hijo de Recab. Vemos este encuentro. En ese entonces había una familia corrompida que era la familia de Acab y de Jezabel, que idolatraban a dioses falsos. Entonces, en Segunda de Reyes 10, del 15 al 17, vamos a leerlo. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarle, Jehú le dijo: si puede venir, por favor. Luis, ¿puedes acercar aquí? Polinar. Tú eres Jehú. Tú eres Jonadab. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí en este encuentro? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice el versículo, aquí va a haber una alianza estratégica. Aquí ustedes dos se van a dar la mano. ¿Y qué va a revelar en ti? ¿Tú eres quién? Tienes un carácter firme, tienes un carácter piadoso, tienes un carácter con integridad, estás formado bajo principios y valores, y le vas a dar la mano ¿a quién? A Jehú, y le vas a decir: te voy a acompañar y vamos a destruir
los dioses de Baal. Vamos a destruirlos en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que hay que hacer en estos tiempos, mantenerse firme bajo los principios de Dios. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso cuando nosotros podemos hacer una representación. ¿Verdad que así se nos queda más? Cuando lo hacemos de esta manera, así se nos queda más la palabra de Dios. Entonces, cuando se une a Jehú en una misión crucial, erradicaron a Baal, destruyeron a esos dioses falsos, pero le enseñaron al pueblo de Israel a rescatar lo que habían perdido el temor a Dios. El temor a Dios fue instaurado en la nación de Israel a través de estos dos hombres. Entonces, Jonadab es un hombre comprometido con lo que aprendió de sus antepasados. ¿Qué aprendió? Tener una pureza espiritual. ¿Qué aprendió? Un legado de fidelidad, transmitiéndosela a sus antepasados. Entonces, su vida refleja ¿qué? Una vida de convicciones firmes, una vida íntegra, una vida piadosa, una vida donde tiene pasión por las cosas de Dios. Entonces, eso hizo que él pudiera ser usado como un hombre inquebrantable, como un hombre que estaba comprometido con su generación, a pesar de que Israel era un desastre, a pesar de que todo estaba corrompido. La Biblia dice que en ese encuentro Jehú le pregunta: ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Luis, ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Apo, ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Johnny, ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? No me respondan a mí, respóndanle a nuestro Padre Celestial. Pero aquí en esta historia él le dice: sí, lo soy. Le contestó Jonadab. Si lo eres, le dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Fue lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Una alianza estratégica. La hicieron ustedes cuando se estrecharon la mano. Entonces Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó. Oigan, pendiente con esto, porque esto es maravilloso, esto es una perla. Se montó en el carro, le dio la mano y se montó en el carro, y luego le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando llegó Jehú a Samaria, ¿saben qué pasó en Samaria? Destruyeron a los falsos dioses, destruyeron todas esas estatuas de Baal, destruyeron toda esa idolatría por esa alianza estratégica que hicieron los dos. Denle un fuerte aplauso a esos hombres, a ese antepasado, a esos hombres que son protagonistas en la Biblia, pero que nos están enseñando el día de hoy a mantenernos firmes bajo los principios y los valores de Dios. Y esto lo prometió, ¿sabes quién? Que iba a ocurrir. El profeta Elías prometió que esto iba a ocurrir. Entonces, esto quiere decir que si Jonadab tiene un corazón recto como el mío, le dice él: ven conmigo y verás el celo por Jehová. Jehú junto con Jonadab acabaron con los altares de Baal, como lo hemos dicho, con la idolatría que había hacia Baal, que era un dios de la fertilidad y que era lo que imperaba en ese entonces en la religión cananea. Eso era lo que estaba en ese momento. Entonces, Perla, vamos a ver aquí una aplicación profética del nombre de los recabitas, del nombre de Recab, que significa, así que los varones que se paren los varones. ¿Qué significa Recab? Los varones. Sí, veo que hay unos que todavía están sentados. El que monta caballo, diga: yo me monto en el caballo. Yo soy un jinete. Yo me monto en el propósito de Dios. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El carro de Dios. ¿Sabe qué significa el carro de Dios? En la Biblia representa
representa la gloria y el poder de Dios en la tierra. Y si usted se monta en el caballo, usted tiene ese respaldo de Dios. Lo tiene. Es un vehículo, también dice, para la salvación. Qué tremendo es montarse en ese caballo. Qué tremendo estar respaldado por Dios. Los carros en ese momento eran instrumentos de guerra. Eran los instrumentos de guerra más importantes de la antigüedad. Dígame si el faraón no lo tenía. Eran los instrumentos de guerra más importantes en ese entonces para la antigüedad. ¿Y que hoy serían qué? Díganme ustedes qué instrumentos de guerra hay hoy aquí en el mundo. Tanques, drones. Uy, lo que está pasando en Israel, que tenemos que estar orando. Ahí están usando misiles, todas las armas, hasta armas nucleares. Esos son instrumentos de guerra. Pero el instrumento de guerra de ustedes es el que tenía para ese momento ellos, que es esta palabra profética. El carro. Se montaron, cumplieron con el propósito de ellos. O no acabaron con Baal, o no acabaron con la idolatría. Cumplieron el propósito. Entonces los carros de Dios en la Biblia significan una fuerza salvadora. Significa que ese poder de Dios está a favor de los propósitos del Señor en su creación. Y nosotros somos su creación, con nosotros montados en ese caballo. Y cada uno de nosotros somos su jinete, sobre todo los varones, sobre todo los padres a quienes se les está dedicando esta enseñanza. Porque ustedes son cabeza de familia. Ustedes tienen la responsabilidad de formar hijos diferentes, de formar hijos apartados para Dios, de formar hijos fieles, de formar hijos íntegros. Entonces en la Biblia hay una connotación muy fuerte en lo que respecta a montar o subir un carro. Recae su generación. ¿Qué representan? Los que suben, los que se montan en el carro y suben. Johnny, ¿tú qué anotas? Suben al propósito de Dios. Eso representa esa generación. Y se suben ¿en dónde? En la obra del Señor. Son aquellos que sirven. Por eso yo bendigo a todo el que sirve. Bendigo tus vidas, bendigo alabanza, bendigo adoración que le están sirviendo a Dios. Bendigo a niños, bendigo a protocolo, bendigo a multimedia. Ustedes le están sirviendo a Dios. Ustedes se montan en ese caballo. Ustedes son jinetes. Y le dicen: Dios, si tú vas delante de mí, yo voy contigo. Nada me separa. Mi anhelo por ti, por servirte, es porque yo lo recibí de la palabra de Dios. Pero también tuve un padre que me enseñó la palabra de Dios. Ese es el trabajo. Mantenernos. Ese es el trabajo, ser firme. No dejarnos distraer por todo lo que el mundo te puede ofrecer. Entonces, el Señor te pregunta hoy a todos los padres que están aquí: ¿tú te subirás al carro para cumplir su obra en estos tiempos? No me lo contesten a mí. ¿Tú te subirás al carro para cumplir la obra de Dios en estos tiempos? Amada congregación, ¿te subirás al carro para cumplir la obra de Dios en estos tiempos? ¿Te subirás al carro del propósito de Dios? Serás como un recabita. ¿Pero cómo era un recabita? Hemos aprendido que es obediente, que es íntegro, que es firme en sus convicciones. ¿Te vas a subir al carro como ellos? Como lo que aprendieron de sus generaciones. ¿Vas a cumplir con su palabra? ¿Vas a tener esa convicción usando los principios y los propósitos de Dios? Vamos a encontrar ejemplos en la Biblia para que podamos entender mejor esto. Y nos vamos a ir a Jueces 4. Vamos a ver una mujer firme, una mujer con templanza, una mujer que no se resquebrajó. Y esta mujer es llamada Débora. Por eso es tan importante el papel de nosotras mujeres, de levantar a estos varones en la paternidad, de decirle a estos hombres que sí pueden hacerlo. Yo venía conversando hoy con mi esposo en la mañana y yo decía: si nosotros pudiéramos entender cómo nos ve Dios, si nosotros pudiéramos entender que estamos formados para ser diferentes, si nosotros pudiéramos entender que estamos formados con lo que nos alimentamos, si nosotros pudiéramos entender que para subirnos al carro no nos podemos desconectar, porque si nos desconectamos va a poder más lo que el mundo te ofrece, si nos desconectamos va a poder más las circunstancias. Pero cuando somos esos pámpanos, cuando
estamos pegados a la vid, no nos vamos a desconectar. Y yo voy a decir, me subo en el carro de Dios, me subo en el carro de Dios. Yo soy un jinete. Así vamos a decir. Así como esa mujer lo hizo. Mire cómo lo hizo. Mire cómo lo hizo Débora. Dice que se montó en el carro de Barak para derrotar a Sisara. ¿Quién era Sisara? Un capitán del ejército. Ella se montó con Barak. Y en el verso 15 dice: Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, y a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro. ¿Y qué hizo? Huyó. Se tuvo que bajar de ese carro. Porque acuérdense que hay carros que se usan para el mal. Hay carros que se usan para el bien. ¿Cuál carro vas a elegir tú montarte? ¿El del bien? ¿O vas a decidir el carro del mal? ¿Y qué pasó? El 16 dice: mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jeroset, Goim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar. Gloria a Dios. Cuando Dios nos acompaña y vence a nuestros enemigos, hasta no queda ni uno. Gloria a Dios. Entonces este ejemplo que estamos viviendo nos compete con la enseñanza de hoy. Porque también Jonadab, el hijo de Recac, se montó. ¿Con quién se montó esta representación que hicieron ustedes? Jehú y Jonadab se montaron para cumplir un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Entonces Dios en estos tiempos, ¿qué hace? Dios en estos tiempos hace que nosotros podamos quizás estar en guerra. Hace que nosotros quizás podamos participar. ¿Y para qué? Cuando lo buscamos a Él vamos a tener la victoria. Cuando lo buscamos a Él vamos a obtener la libertad. Eso hace Dios en estos tiempos. Entonces Dios quiere que podamos montarnos en el carro, pero no cualquier persona se puede montar en el carro. Existen condiciones para montarse en ese carro. Existen compromisos para montarse en ese carro. Entonces estos personajes de la Biblia fueron especiales. Ellos tienen atributos. Diga: yo quiero tener esos atributos para montarme en el carro. ¿Cuáles eran esos atributos de Débora y de Jonadab? Seguridad. ¿Seguridad en qué? En su identidad. ¿Qué fue lo que Recac le transmitió a Jonadab? ¿Seguridad en dónde? En su identidad. Diga: yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo porto su gloria. Diga: yo porto su gloria. Pero ¿cuántos lo creen? Yo porto su gloria. Me alcanza, me arropa, me levanta, me anima a vencer en estos tiempos tan difíciles. Créeme que solo con Él podemos resistir cuando portamos su gloria. Entonces, así como Débora fue determinante, como ayudó a Barak a vencer esa batalla, a vencer a Sisara, los padres, les digo el día de hoy, ustedes están dispuestos a vencer esa batalla en el nombre de Jesús por sus hijos. Ustedes están dispuestos a que sus hijos sean diferentes. Ustedes están dispuestos a ser valientes, a arriesgarse a pesar de las circunstancias, así como Débora, que decidió por Dios. Diga: yo decido por Dios. Mi familia decide por Dios. Yo me voy a subir al carro y voy a decidir por Él en el nombre de Jesús. Entonces, no es casualidad este nombre. No es casualidad que Recac significa jinete que sube al carro, y que su hijo Jonadab, que fue el primogénito de él, que fue el primogénito de ese linaje, y cuyo nombre Recac significa montarse a caballo. ¿Vieron esta perla? Su hijo también lo hizo. Su hijo se montó y cumplió con el propósito, el mismo propósito del nombre del Padre.
Entonces es maravilloso cuando nosotros tenemos convicciones, adoramos a Dios, tenemos devoción por Dios. Vamos a ser usados en obediencia. Por ser obedientes, vamos a tener un corazón recto. Así se unió Jehú con las enseñanzas de tus antepasados, teniendo un corazón recto. Entonces la obediencia y la fidelidad a Dios va a ser la clave espiritual para sobrevivir estos tiempos. Diga, la obediencia y la integridad, el amor por Él, van a ser las claves espirituales para poder estar en estos tiempos fortalecidos, para poderlo soportar. Créame que a mí anoche yo le dije al pastor Pedro, no, yo no puedo ver más eso. Yo no puedo creer que todavía en estos tiempos, en este siglo, la vida del ser humano no importe nada. Hayan esas personas tan perversas, hayan esas personas que tienen esos corazones enfermos y que puedan matar a tantas personas, que utilicen, que tengan en sus mentes tanta perversidad para querer exterminar a una población, para querer exterminar a los israelitas, al pueblo amado de Dios. Que Dios tenga misericordia, pero que defienda a su pueblo, a su nación escogida. Oremos mucho por Israel, de verdad, por estos acontecimientos, pero también vimos que podemos usar y ser usados para el bien o para el mal. Ellos están siendo usados. Ese ejército enemigo está siendo usado por el mal. Pero tenemos un Dios que defiende a Israel. Tenemos un Dios que defiende a su pueblo. Ese es el Dios que conocemos nosotros. Ese es el Dios de los antepasados, de la familia de los recabitas. Otra cualidad que tenía esta familia era su obediencia. La generación de los recabitas que aprendimos en esta enseñanza va a estar representada ¿por quién? Por Jonadab. Diga, Jonadab hizo un compromiso. ¿Con quién lo hizo? Con Dios. ¿Qué hizo? Ese compromiso era ¿qué? De servirle a Dios. Ese compromiso lo hizo formando a sus hijos, pero lo hizo en obediencia, ¿sabe a qué? A las instrucciones, a los preceptos bíblicos, a la palabra de Dios. Fueron fieles a Dios y por eso rechazaron esa propuesta con tanta contundencia de decir: yo no bebo vino, ni que venga de ti, profeta, ni que venga de ti, ni que venga de nadie, porque mi compromiso no es con el hombre, mi compromiso es con Dios. Proverbios 21 nos advierte lo que puede ocurrir cuando una persona tiene ese consumo descontrolado por la bebida. Miren lo que nos dice. ¿Qué va a producir el vino? Burlones. ¿Cuántas personas no hacen show cuando están pasadas de trago? Por eso produce burlones. La gente se burla de ti. Tú pierdes el sentido común, tú pierdes todo. Produce burlones. Pero mire esto, que aparte de que produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. ¿Cuántos hogares no están perdidos por esto? ¿En cuántos hogares no hay ofensa verbal? No hay violencia física, no hay perturbación, hay solo discordia. ¿Por qué? Porque se entrega esto. Y déjeme decirle que lamentablemente esto no es por el sexo masculino, el femenino también. Es duro decirlo, pero hay mujeres que están imbuidas en la bebida alcohólica. Hay mujeres que pierden su hogar por eso. Entonces, lo que produce el vino es burlones y que produce conflicto, produce pelea. Pero mira esto, la persona pierde el juicio porque se deja dominar por la bebida. Y por supuesto, no hay sabiduría. ¿Y sabe qué es difícil para un ser humano? Que no le pueda decir a Dios: Dios, dame sabiduría. Porque dime tú, si tú estás en esas condiciones que no tienes juicio, ¿qué capacidad vas a tener tú para pedirle a Dios sabiduría? Y si tú no
no tienes sabiduría, no eres capaz de resolver los conflictos en tu familia, no eres capaz de formar a tus hijos, de darle una buena crianza. Esto es lo que hace la bebida alcohólica. Y vamos a ver que te convierte en una persona imprudente también. Eres incapaz de tomar las decisiones correctas. Vamos a ver en la palabra de Dios casos específicos donde hay consecuencias tremendas, terribles, hasta llegar hasta la muerte, de hombres que fueron usados, que nosotros tenemos, como fue el caso de Noé, que construyó su barca y salvó a su familia. Pero mira lo que le pasó a Noé por estar imbuido en el vicio, en el licor. En Génesis 9:21 dice, habla de sus hijos. Él, después que salió del arca, sus hijos poblaron la tierra. Entonces tuvo a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Son los 3 hijos donde llenó la tierra. En el 21 dice que él se despertó. ¿De qué se despertó, Noé? ¿De qué se despertó? De su embriaguez. Estaba ebrio. ¿Y qué pasó cuando se despertó? ¿Qué dice la palabra? Dice, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y ahí no nos dice a nosotros, ahí se queda como la interpretación, pero se nos dice que vio su desnudez. Solo Dios sabe qué ocurrió, pero hubo consecuencia. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que maldijo al hijo que él vio su desnudez, que maldijo su descendencia, maldijo a Canaán, que es el hijo de su hijo menor, de Cam, porque lo vio desnudo a su padre. ¿Y sabe qué le dijo? Será siervo de sus hermanos. O sea, lo maldijo, ¿sabe con qué? Con servidumbre. Imagínate la consecuencia de haber estado él en esa condición, porque si él hubiese estado bajo sus cabales, él lo hubiese impedido, pero estaba en estado de embriaguez. Y otro caso también tenemos, el caso de Lot, que sus propias hijas hicieron una maquinación, hicieron un plan, y la mayor le dijo a la menor, ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos quedar sin descendencia. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que buscar la manera de emborrachar a nuestro padre. Y lo emborracharon. Y así es la descendencia de ella. Una descendencia que hasta ahora es maldita. Una descendencia que en el mundo no está dando buenos frutos. ¿Y sabe qué cometieron ellos? ¿Qué es lo que se comete hasta el día de hoy? El incesto. Esas relaciones incestuosas. Esas relaciones que no son aprobadas por Dios. Pero ellas planificaron y emborracharon a su padre. Y la consecuencia fue esta: generaciones malditas. Y el otro caso que tenemos es en 1 Samuel 25:37, a Nabal. Nabal, un hombre rico, un hombre que lo tenía todo, pero un hombre que estaba entregado al licor. Fue capaz de hacerle una afrenta a David, a los soldados de David. Ellos todo el tiempo tuvieron paz en ese rebaño. Y un día David mandó a sus soldados a seguir con esa paz, donde le dijera: no quiero que vayas a trasquilar a mis ovejas. Y Nabal lo que hizo fue que los trató con groserías, los despachó de su territorio, y comenzó allí a David ser ofendido. ¿Y qué pasó? Que cuando su esposa Abigail le fue a contar a él lo que había pasado con David, y ya ella había resuelto como una ayuda idónea de su esposo de que no les hicieran nada, porque imagínense ofender a David, les iban a quitar todo. Cuando ella llegó a ese lugar, adivinen cómo lo encontró. ¿Cómo encontró a su esposo, a Nabal? Borracho. Él mismo se hizo un banquete en su casa. Ella no le pudo encontrar absolutamente nada
Al otro día, cuando lo vio en sus cabales, fue donde le dijo. ¿Y saben qué le pasó a él? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La Biblia dice que quedó tieso, quedó paralizado, pero que posteriormente murió de un ataque repentino. Murió a los 10 días de haber hecho lo que hizo, una afrenta a David. Y un hombre rico, y su nombre, y dice que él le hace honor a su nombre porque a su carácter lo reflejaba, porque fue un hombre necio, un hombre imprudente, perverso. Así cuenta la palabra de Dios. Entonces, por eso que hoy más que nunca necesitamos ser firmes en esto. Hoy más que nunca necesitamos abrazar el espíritu de recabita, un espíritu sobrio, un espíritu con una identidad que rechaza a lo que contamina el hombre, un espíritu que busca la sabiduría para formar a nuestros hijos con integridad. Eso es lo que necesitamos hoy. Un padre y una madre que tienen este espíritu y que asumen ese rol, van a formar a sus hijos con valores y principios eternos. Es lo que necesitamos. ¿Y saben qué es lo impresionante de los recabitas? Que su obediencia no fue circunstancial. 300 años, hasta más de 300 años. Fue de generación en generación. Esas son las convicciones que necesitamos el día de hoy. Esas son la permanencia que necesitamos el día de hoy para poder formar a nuestros hijos. Necesitamos trascender en el tiempo. Necesitamos ser un testimonio de constancia, de honra y de temor a Dios. Pero otra de las cualidades de ellos fue la honra. Honra al servicio. Hicieron un pacto con Dios. Eso lo hizo y lo dice Efesios 6 al 1. Yo sé que quizás muchos han leído este versículo, pero yo creo que hoy lo van a tomar diferente. Efesios 6, 1, 2 dice: hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque ustedes le pertenecen a Dios. Así que si nosotros le pertenecemos a Dios, tenemos que obedecer a nuestros padres, puesto que es lo correcto. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Entonces, esto es justo. Honra. Este versículo narra honra. Entonces, estos fueron los que hicieron los ancestros de los recabitas. Honraron a su padre, honraron a su madre. Eso fue lo que ellos hicieron y le dieron reverencia a Dios. Le dieron reverencia al padre de sus antepasados. Y por consecuencia, ¿sabe qué ocurre cuando nosotros honramos? La palabra dice que tenemos largura de día. La palabra dice que tenemos prosperidad en nuestras vidas. Eso dice la palabra de Dios. Y otra de las cualidades que estamos descubriendo y estamos aprendiendo con esta enseñanza es que es una generación íntegra. Esto es maravilloso. Que son una generación íntegra. Recuérdese que los recabitas fueron sacados de su casa, fueron llevados al templo y en ningún momento ellos cambiaron. En ningún momento ellos dijeron: no es que me voy a comportar así porque estoy en mi casa. No es que me voy a comportar así porque no estoy en tal lugar. Ellos siguieron fieles a los principios que les enseñaron. Ellos se comportaron con convicciones, con la firmeza de lo que profesaban. Profesaban integridad, profesaban moral. Ellos no dependen, y nosotros no debemos depender de ningún gobierno. Nosotros no debemos depender de ninguna circunstancia, de ningún comportamiento de otro. No importa que nos digan que somos anticuados. No importa que te digan: ay, pero deja que tu hijo se quede en mi casa. ¿Por qué no lo vas a dejar? Deja que tu hijo pase horas viendo la tablet. Deja que tu hijo vea lo que quiera ver. No nos podemos conformar. No importa que nos digan anticuados. Debemos formar nuestros hijos bajo los principios y valores de Dios. Ese tiempo que podemos utilizar en las redes sociales, ¿por qué no lo usamos para aprender la palabra de Dios? ¿Por qué no le mostramos a nuestros hijos lo grandioso que ha sido Dios en nuestra vida? ¿Por qué no le decimos a nuestros hijos que Dios
es nuestro proveedor, que nos provee espiritualmente, que nos provee de manera dineraria, que nos provee de manera económica. Su fidelidad trasciende en el tiempo y se convierte en un testimonio de constancia, de permanencia, de honra y de temor a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos. Tener ese espíritu de los recabitas, ser íntegro, tener una identidad definida. Pero también los recabitas son una generación de testimonios. Qué maravilloso que nosotros podamos ser testimonio. Ellos les enseñaron a sus hijos a que no se arrodillaran delante de las presiones. Ellos le enseñaron a sus hijos a que se mantuvieran firmes en sus convicciones, que fueran aferrados a las enseñanzas transmitidas de sus antepasados. Cuando se les ofreció vino como prueba de lo que iban a hacer, ellos respondieron de acuerdo a su identidad, a la identidad que le habían enseñado, a la identidad de ser íntegros. Así respondieron ellos. Fueron probadas nada más y nada menos que en la casa del Señor. Fueron probados por un profeta. Y así vamos a ser probados nosotros en cualquier lugar. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no fue probado en el desierto? ¿Acaso no se mantuvo firme cuando le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios? Él se defendió de esa manera, y así tenemos que defendernos nosotros en estos tiempos tan difíciles. Entonces debemos ser íntegros. Cuando ellos les ofrecieron eso, ellos lo rechazaron. Ellos fueron obedientes, ellos agradaron a Dios y Dios se alegró, Dios se gozó. Ellos le dieron ese regalo a Dios de ser una generación, un remanente diferente. Diga: yo soy un remanente de estos tiempos. Yo pongo a Dios en primer lugar. Yo defiendo a mi familia bajo los principios y los valores. Yo soy un remanente de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Mientras Judá persistía en su pecado y continuaba rebelde a causa de sus vicios y de la idolatría por otros dioses, quedaba ese remanente fiel. Así como estamos quedando todos los que estamos sentados en esta silla. Y yo sé que ustedes van a transmitir esta palabra. Yo sé que ustedes la van a vivir en sus casas. Yo sé que ustedes van a ser testimonios fieles. Ahora, familia, yo les digo, todo lo que hemos recibido la mañana de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar nosotros eso en nuestro diario vivir? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestros días? Entonces, es un llamado claro a los padres. Es un llamado claro que debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero más allá de la palabra de Dios, debemos ser testimonio fiel de lo que decimos. Debemos ser testimonio fiel de lo que predicamos. Y lo tenemos que hacer con nuestras conductas, con nuestras decisiones, con la manera como tratamos a los demás. Padre, abraza a tu hijo. Padre, pasa tiempo con tu hijo. Dedícale tiempo a tu hijo. En el video sus hijos dijeron, ¿verdad? De algunos, ¿sabes lo que más valoro yo? Que tú juegas conmigo. Que ustedes puedan volver a lo que ustedes les enseñaron. O si no se los enseñaron, lo estamos aprendiendo el día de hoy. Léanle a sus hijos cuentos, pero cuentos de la palabra de Dios. Es maravilloso. Hay variedades de las historias para los niños, que ahí está la palabra de Dios adaptada a ellos en esos tiempos. Que sus hijos puedan aprender lo que Dios ha hecho desde los inicios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ellos pueden entender todo. Créanme que no permitan que lo que el mundo les enseña, que es perversión, que es contaminación, pueda arrastrarlos a ellos, a ser jóvenes, a ser una generación que se pierde en las circunstancias. Que nosotros podamos ser el reflejo de una generación que impacta, de una generación que influye en los lugares donde vayan, en sus colegios, en las universidades, en sus trabajos, que puedan servir aquí, en la casa, que se puedan inspirar en el Espíritu Santo con todo lo que hagan, que vivan bajo los principios de la palabra de Dios, entendiendo que tu compromiso es con Dios, que tu compromiso no es con el hombre, y que esos valores y esos principios cristianos
que fueron enseñados a ti, enséñaselos a tus hijos. Si tú haces esto, viene algo que es para cerrar. Viene algo que es maravilloso y que lo vamos a encontrar en Jeremías 35, 18 y 19. ¿Sabe qué? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen que son fieles? ¿Cuántos creen que son sí y un amén? Dios los recompensó a ellos en público. Dios le dio ese regalo. ¿Sabe qué le dijo Dios? Cuando Jeremías se dirigió a los recabitas, les dijo: escuchen bien esto, presten atención, abran sus sentidos espirituales. ¿Sabe qué les dijo? Esto le dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Ustedes han obedecido a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, Jonadab, hijo de Recab, ¿sabe qué fue esta promesa? Siempre te tendrán descendientes que me sirvan. Qué maravilloso decir que nosotros siempre vamos a tener descendientes que puedan servirle a Dios, que puedan servirle a Dios con integridad. Eso es hermoso. Dios no olvidó la fidelidad de los recabitas. Dios les dijo esto a ellos y es maravilloso. No les prometió riquezas materiales, no les prometió fama, solo les dijo, y les dijo algo mucho más valioso: siempre habrá un descendiente sirviéndole a Dios, estando en su presencia. No hay herencia más grande, familia, que nuestros hijos le puedan servir a Dios, que nuestros hijos puedan andar en santidad, que nuestros hijos puedan andar en obediencia, que nuestros hijos puedan vivir bajo su gracia. Cuando vivimos con integridad, nuestros hijos también alcanzan esa bendición. Cuando vivimos en integridad, ellos estarán y hallarán la presencia de Dios todos los días de su vida. Entonces, hoy te digo, Padre, este mensaje de Dios es para ti. Este mensaje de Dios tiene que ver con tus hijos. Y que Dios te diga: tus hijos tienen parte conmigo. Eso es maravilloso. Diga: mis hijos tienen parte con Dios. Mis hijos te honrarán. Mis hijos caminarán contigo. Padre, vale la pena cada momento que le dedicas a tus hijos. Vale la pena formarlos. Vale la pena disciplinarlos, como dice su palabra, corregirlos con amor. Vale la pena abrazarlos. Vale la pena guiarlos. Vale la pena ser una referencia viva en estos tiempos de integridad que no se consigue a la vuelta de la esquina. Vale la pena a un hombre que renuncia a los vicios, en cualquier sea. No es solo vino, también puede estar sumergido en pornografía, también puedes estar sumergido en temas de fraude, también puedes estar sumergido en mentiras. Cualquier vicio que tú tengas, hoy en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que eres libre, que tu generación es libre, que esta palabra te toca y que tú podrás formar hijos íntegros, que tú renuncias quizás a lo tan bueno por patrones de conducta. Quizás tú no tuviste un padre que te formó principios y valores, pero hoy aprendiste que hay una generación que sí lo puede hacer a través de esta enseñanza, a través de esta familia de los recabitas. Hoy lo aprendiste y por eso hoy sé que vas a salir diferente de aquí. Te digo, ten dominio propio, resiste lo que el mundo te ofrece, transfiérele a tus hijos un legado de obediencia, de pureza, de integridad. Transfiérele a tus hijos la palabra de Dios. Atesora cada enseñanza. ¿En dónde la vas a atesorar? ¿Dónde vas a atesorar la enseñanza? En tu corazón. Tú la vas a atar y tú le vas a contar a tus hijos todo el tiempo, de día y de noche, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que puede hacer en la vida de ellos. Padre, hoy te digo, Padre, que el Señor quiere que tus hijos estén en su presencia, que toda tu generación
tus nietos, tus bisnietos, toda tu generación esté en su presencia. Queremos que cuando tú mires a nuestra familia, Padre, tú puedas decir, ahí en silencio diga, que tú puedas decir, Señor, mi familia es fiel. Tú la encuentras fiel, tú la encuentras obediente. Tú de seguro dirás, les daré una recompensa, porque así lo estoy encontrando, a causa de su fidelidad. Por eso no anhelamos ser reconocidos como una familia con riquezas terrenales. Solo queremos que el cielo diga de nosotros que fueron una familia que honró a Dios. No buscamos impresionar a la gente, sino agradarte a ti, Padre Celestial. No queremos fama. Solo quiero que tú digas que hemos guardado la palabra, tu palabra, y que podemos decir que todo lo bueno viene de ti. Que podamos caminar en tu unción, que podamos vivir con integridad y que sobre mi casa haya gracia y bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levántense, padres, levántense, levántense. Levántense, padres. Quiero orar por ustedes. Señor, en este día del Padre, bendigo a cada padre aquí presente. Los bendigo, los bendigo, los bendigo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu gracia los cubra, que tu protección los abrace. Sientan el abrazo del Padre allí donde están. Sientan el abrazo del Padre. Que tu sabiduría los guíe, Padre. Te lo pido en la formación para sus hijos, para sus generaciones. Haz de sus hogares altares de obediencia, de amor, de verdad. Que sus generaciones sean llamadas generaciones santas, generaciones puras, que estén consagradas para ti. Y que sus hijos siempre encuentren un lugar en tu presencia. Padre, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. En el nombre poderoso de Jesús los bendigo. Amén, Señor. Amén. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.